veces me gusta acercarme a las personas porque la vida se revela de maneras increíbles, para poder zambullirme y poder descubrir cosas verdaderamente extraordinarias. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo Extraordinario. Bienvenidas y bienvenidos a Un Mundo Extraordinario, una semana más y un capítulo más. Hoy tenemos el privilegio de hablar con un ingeniero naval, Sergio Novo dos Santos. Vamos a hablar de todas estas travesías que se hacen en la Marina Mercante, qué pasa ahí, cómo se lidera ese aislamiento, ese poco espacio, cuál es el trabajo. Vamos a hablar con Sergio Novo de seguida. Feel the rhythm control me, and the depths of your heartbeat, under stars that hold the key, two worlds where we'll always meet. Forget the broken days, where sorrow used to sway. Rise with the energy, lose yourself endlessly. Ignites the skies, our souls are dance entwined, echoes of our fleeting highs, where each moment's so divine. No whispers of the past, only love just built to last. Rise with the energy, lose yourself let the beats weaving through time anew. Each note a life true. Time anew. Come, let's dance into the blue. Rise with the energy. Lose yourself. Sergio Novo, muchísimas gracias por entrar en el mundo extraordinario para hablarnos de este tema de la Marina Mercante. Recordamos que él es ingeniero naval y nos va a hablar un poco de esa experiencia. Actualmente es docente, pero vamos a hablar de esa experiencia que no es poco. Gracias, Sergio. Hola, Rafael. No sé si podrías introducirnos un poquito en tu profesión como ingeniero naval, en esa experiencia que tuviste como navegante, ¿no? En esos barcos. ¿Cómo funcionaba todo esto? ¿A qué te dedicabas realmente? Bueno, de hecho, para navegar es el licenciado en máquinas marinas. El ingeniero naval o el ingeniero técnico o lo que sea es para el diseño, ¿vale? Licenciado, aparte del técnico naval, licenciado en máquinas marinas, ¿vale? Que representa que es el maquinista. Luego está la gente que estudia la parte de puente para ser capitanes, ¿vale? Nosotros para estar, digamos, el cielo y el infierno, ¿no? Lo que viene siendo en el barco, ¿vale? Entonces, la pregunta, así concretándola un poco más, ¿qué querrías saber? Realmente, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué hacías realmente en el barco? Es que depende, al final todo depende del tipo de barco, ¿vale? Por ejemplo, en un RoPax que tenga carga rodada y pasaje, ¿no? El PAX de personas, entonces dependerá de qué rango tengas. Es decir, si tú entras como primer oficial, tienes una serie de funciones, como segundo oficial tienes otras, el tercero tiene otras, y los turnos de trabajo también son diferentes y también dependerá del tipo de compañía, de la naviera, ¿vale? Y del convenio, etcétera. Entonces, yo el último que estuve era de carga, entonces ahí no sé, el tema de los roles era diferente, todos hacíamos de todo, ¿vale? Porque era una empresa muy pequeña que se dedicaba a llevar materiales de construcción a islas pequeñitas, ahí estaba el negocio, ¿no? Llevar agua potable a lugares donde era complicado conseguir agua. Hay empresas que se dedican a llevar papel de váter, comida de animales, ¿vale? Grano,
claro, a ver, al final si tú tienes excedente de un producto, lo sigues llevas tu producto a un lugar donde no hay, Claro. y ahí está el negocio, ¿vale? Y, por ejemplo, cuando estuve de alumno en la que era, bueno, Acciona Transmediterránea, por ejemplo, ahí sí que veías muy marcados los roles, ¿no? De cada cargo, ¿no? Y los horarios. Por ejemplo, cuando estabas como primer oficial, ¿vale? El horario era de 8 de la mañana a 12 del mediodía, ¿vale? Comprobando que todo funcionara correctamente, todos los sensores, es decir, todos los datos, que todo estuviera bien, que se hubieran hecho los mantenimientos, que todo estuviera al día, no fallara ninguna máquina, ninguna depuradora, ¿vale? Luego pasabas al turno del segundo oficial, que empezaba a las 12 y terminaba a las 4 de la tarde, ¿vale? Y luego venía el tercer oficial, que empezaba a las 4 de la tarde, terminaba a las 8 de la noche, y luego volvía a venir el primer oficial. Es decir, el primer oficial hacía de 8 de la mañana a 12 del mediodía, subía arriba, se duchaba, se iba a comer al comedor de oficiales, comía, luego bajaba, descansaba, hacía lo que tenía que hacer, porque ahí ya entra, supongo que ya me preguntarás cosas, y luego hasta las 8 de la tarde no volvía a bajar a la máquina hasta las 12 de la noche. Y da igual si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todos los días son lunes. ¿Vale? Interesante, interesante. 24/7 hasta que cojas vacaciones. Claro. ¿Vale? Sí, sí, sí. Sergio, yo, mira, en todo este contexto que te agradezco mucho que nos has hecho un pequeño dibujo de cómo funciona, a mí me interesa mucho y creo que a los telespectadores también, aspectos de tipo emocional de la vida a bordo, ¿no? O sea, desde tu punto de vista, ¿qué desafíos emocionales eh, existen, ¿no? En estos largos periodos en el mar? Mira, cuando el barco es muy grande y hay mucha gente, al final el armador, digamos el propietario, ¿no?, de la empresa o la empresa en sí, que tiene muchos barcos y tiene mucha gente que va rotando de unos barcos a otros, ¿no? A veces hay quien tiene la suerte que siempre está en el mismo, fijo, y hay gente que va de un barco a otro, en todos los barcos que tiene la compañía. Entonces, eso en parte está bien porque cambias de caras, ¿vale? También supongo que a alguno le deprimirá porque dirás, ostras, voy a este barco y está ese cabroncete, ¿no? O esa persona con la que me llevo fatal. O está ese capitán, ¿no? Vaya follón. No voy a ese barco que están todo el día con cosas estropeadas, haciendo chapuzas. O voy a ese barco que tiene una máquina que es brutal, un mantenimiento espectacular y siempre está fetén, ¿no? O es nuevo. Bueno, el nuevo a veces tampoco es garantía, ¿vale? Y menos en España. Entonces, el tema emocional es complicado. Todo depende de la persona, de tu fortaleza, ¿no?, mental, del tirano que te pongan delante, porque sí que es cierto que hay muchos jefes que son tiranos y en cambio jefes que son personas. ¿Vale? Hay de todo. Entiendo. Como en la viña del Señor, Y ¿no? Como entonces, en ese entorno, ¿qué estrategias manejáis o manejas, ¿no?, para esta especie de soledad, el estrés que genera el mismo horario, el mismo trabajo? Depende del barco, son como pequeñas ciudades y hay vida social igual, ¿eh? Tienes momentos para quedar, para jugar a cartas, para ver las noticias juntos, socializar. Es muy importante. Claro, el error es encerrarte en el camarote, Ya. ¿no? Digamos, máquina, es decir, te levantas, desayuno, máquina, subes, te duchas, comer, habitación, ¿no? Camarote, dormir. Ese es el error, Ya. ¿vale? Lo importante es que hagas una vida, entre comillas, como la harías cuando estás en casa. Es decir, tú bajas a trabajar, cuando acabas de trabajar, subes, te duchas, comes y vas a tomar una caña, ¿no? Por decir algo, es un ejemplo, ¿eh? Vas al bar a tomar un café con los compañeros y a discutir lo que pasa en la televisión o digamos que hay embarcaciones lo suficientemente grandes para que tengan un gimnasio,
una zona de juegos, ¿vale? Y entonces, a veces entras en la zona de juegos y estás solo y no hay nadie, ¿vale? Wow. Y entonces, ¡fua! ¿Qué hago? No hay nadie, me voy, ¿no? Me voy a la camarota a dormir la Un siesta y solitario. luego vuelvo también. Claro, Yeah. o a veces llegas y hay gente pues que no te cae bien. También es el otro problema, ¿no? Es como si fueras a un bar y no te gusta el ambiente, ¿no? Y dices, pues me voy a otro, Sí, sí, sí. ¿vale? Entiendo. Y entonces, la tripulación, Sergio, ¿tenéis algún tipo de apoyo psicológico en caso de, en fin? Supongo que, a ver, yo con que no lo he necesitado, hay muchos armadores o navieras que sí que tienen apoyo psicológico para sus trabajadores, ¿no? Si no, siempre tienes, si te apura mucho, tienes el Stella Maris, que es un servicio, ¿vale? Que está, digamos, abierto a todo el mundo, tú llamas, es como el teléfono de la esperanza, ¿no? Si tienes una necesidad, pues tú llamarías y, oye, y pides ayuda, ¿no? Si no, eso antiguamente supongo que debía ser más complicado. Hoy en día, con la tecnología, puedes llamar, ver a tu familia, hablar con un colega. También depende, ¿eh? Porque depende de la zona por donde navegue el barco. Si el barco no tiene la antena disponible para tener la cobertura, ya puedes llamar como te dé la gana, que no hay cobertura, ¿eh? Ya. ¿Vale? Y te quedas un poco aislado, entiendo. Exacto, entonces solo tienes cobertura cuando estás cerca de puerto. A partir de X millas de la costa, se acabó la cobertura. Entiendo. Y Sergio, hablando un poco del tema, ahora ya cambiando un poco del tema de coordinación, el trabajo en equipo, desde tu punto de vista, ¿cómo se gestiona esa dinámica de grupo en un espacio tan confinado? No sé, digamos que la gestión de personal al final corresponde a la gente que está en puente, digamos, al capitán del barco, ¿no? Que tendrá el sobrecargo, el cargo y van gestionando a nivel cubierta las obligaciones de cada persona, ¿vale? Y luego en la máquina pues pasa lo mismo, el primer oficial tiene las obligaciones, el segundo, el tercero, pero al final tienes que convivir con esas personas durante 2 meses, 3 meses, depende del convenio de la naviera, hasta 6 meses con las mismas personas. Entonces, o aprendes a gestionarlo emocionalmente y a llevarte bien con la gente, ¿no? O sí que todos nos podemos enfadar un día, pues es cuestión de, vamos a decirlo de alguna manera fina, bajarse los pantalones puntualmente, ¿no? Y decir, o sea, lo siento, ¿no? Me he equivocado, ¿no? Pedir perdón, saber, no sé. Y esto también sirve para todo el tema de resolución de conflictos entre los tripulantes. Y es un poco lo que estás comentando, sí. Es misma cosa. Y esto sucede, Sergio, realmente, o sea, los tripulantes. Sí, yo creo que sucede más cuando estamos hablando de embarcaciones de estilo petroleros, embarcaciones de carga, cuando coincide gente de nacionalidades diferentes o con costumbres distintas, ¿vale? Y que al igual se comunican con el inglés marítimo, que es lo único que hay para comunicarse, a no ser que si te toca un barco con gente que sea rusa, china, ¿no? Por decir algo, o a no ser que tenga la suerte de hablar ruso y chino, normalmente es el inglés, ¿vale? Sí. Y claro, y sí que es cierto que hay, ya no es por tener prejuicios, pero también habrá gente pues que se tira a la bebida, ¿vale? Sí que es cierto que los capitanes intentan frenarlo, ¿eh? Oficiales y eso, que no sucedan estas cosas, ¿no? Porque hay muchísimos controles, hay revisiones médicas
cada X tiempo para los barcos. Tú cuando tienes que embarcar, tienes que tener la revisión médica al día. Se te hacen controles de orina, controles de drogas, ¿vale? Entonces, y suelen ser controles exhaustivos, ¿eh? Que no te miran 3 meses, miran marcadores que pueden marcar ciertas sustancias anteriores a 3 meses. Una tendencia, vamos, como una... Sí, entiendo. Sí, y entonces te pueden denegar el embarque, ¿vale? Y perder tu lugar de trabajo por una analítica. ¿Y eso también pasa en controles psicológicos? ¿Hay algún tipo de test? Yo juraría que no he hecho nunca. Al igual sí, depende del barco el que tengas que navegar. ¿No? Pero yo en principio, control psicológico no. Bueno, supongo que te ven, si estás volado de la cabeza, te dirán, sí, ¿dónde va? ¿No? Denegar. Y Sergio, respecto al liderazgo que se puede producir a bordo, desde tu punto de vista, ¿no? ¿Qué habilidades son fundamentales, claves para que un buen capitán, un oficial, pues pueda llevar bien ese barco, ¿no? Para llevar bien a la gente. Sí, puede llevar bien a la gente, pero luego Costa Concordia y se va a tomar todo por saco, ¿eh? Es un mal ejemplo. No, no, a ver, por un asunto de pantalones, ¿no? De verdad. Yo creo que al final es ser empático, ¿no? Asertividad, empatía. Sí que es cierto que hay gente que es tanto tiempo encerrados en el barco, al final la gente se estresa, ¿no? Y si encima tienes averías, reparaciones, problemas con los tiempos de entrega de la mercancía o lo que sea, es presión del armador porque está perdiendo dinero, te responsabiliza a ti que tienes el cargo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que eres el jefe, y entonces ahí hay una serie de obligaciones y hay que cumplir. Entonces eso puede generar el que en un momento puntual haya malas palabras o malas maneras. Sí que es cierto que hay muchos compañeros, muchos oficiales, ¿no? Que saben luego rectificar, pedir perdón. Luego sí que es cierto que hay muchos momentos cuando se está en puerto que el barco no va a salir, donde la gente se olvida de todo, salen y se van a los bares a beber, a comer, ¿no? A divertirse. Ya no diremos, depende de quién, sí, a qué barrios van. Vamos a dejarlo en divertirse. Sí, a divertirse. Y entonces ahí se olvida de todo. Entiendo. Y bajo tu punto de vista, Sergio, y tu experiencia, ¿no? Para ti, ¿qué importancia tiene la confianza y la cooperación entre los miembros, entre el capitán, en estas situaciones críticas que a veces se dan, que a veces me has contado que sí, que se dan, que hay momentos críticos? Hombre, la vida de una persona, ¿no? Es decir, si tú al final no tienes confianza con el conocer, saber si tu compañero está en la máquina o saber si tu compañero está en el camarote, si hay una emergencia, ¿no? Saber tus obligaciones, dónde tienes que estar, dónde no tienes que estar y saber cómo actuar, ¿no? Si a ti te toca estar controlando una cubierta, al final es la seguridad de todos. Claro. Y Sergio, vamos a pasar a un tema que algo has hablado, pero es el tema de la comunicación a bordo, ¿no? Has hablado de que puedes encontrarte con personas de diferentes nacionalidades, bueno, diferentes lenguas. Para ti, ¿cuáles son las principales dificultades de la comunicación entre los tripulantes de esas distintas nacionalidades, ¿no? En principio, en el mundo del mar no suele haber muchos problemas porque todos saben, da igual del país que sean, que el inglés va a misa. Ok. El inglés marítimo va a misa. Se enseña en el FP, de grado medio, de grado superior, se enseña en la universidad, hay la asignatura de inglés, y al final es un poco como cuando habla el Calleja, ¿no? Cuando se va de viaje por esos sitios, solo te hace falta vocabulario, te entienden. Si te haces entender con vocabulario, con palabras sueltas, suficiente. Y te entienden todos. Da igual si eres filipino, si eres ruso, chino. Sí que es cierto que, no sé, sin poner prejuicios, habrá gente que tendrá más ganas de hacerse entender que otros. Entiendo. ¿Vale? Dependiendo de la nacionalidad. Si al igual, claro, no es lo mismo, por ejemplo, yo he trabajado alguna vez en alguna empresa de inspección, tema de emergencias, salvavidas, botes de rescate, etcétera, y sí que es cierto que a veces ante la posibilidad de una no conformidad y que el barco no tenga un certificado y no pueda navegar,
te pueden llegar a hacer la estada en el barco imposible. Ponerse de culo, hablarte mal, pseudo raptarte, ¿vale? Para que no puedas firmar el documento y que no puedas hacer que se quede el barco parado en el puerto, y con lo que conlleva la multa, dinero, ¿no? Gastos económicos, etcétera. Vaya, vaya, vaya. Y se da mucho más de lo que parece, ¿eh? Entiendo, sí, sí, sí. Es decir, que a efectos prácticos, gracias a Dios, hay menos accidentes de los que podrían ocurrir en el mar. Sergio, ¿qué herramientas, protocolos poseéis, tenéis o que existen para garantizar que exista una comunicación realmente efectiva? ¿En qué sentido? Sí, no sé si existe algún protocolo en estos grandes barcos y tal para garantizar, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Para que haya una comunicación efectiva en estos puestos claves, ¿no? En máquinas, tal, sí que realmente haya una comunicación. Al final es un poco un sistema militar. Ok. ¿Vale? Es decir, orden y mando, ¿no? Es decir, ese es el sistema. Tú tienes tus obligaciones, tienes todos, claro, evidentemente habrá todas, también dependerá del barco, ¿eh? Yeah. Porque hay barcos que supongo que se rellenará la documentación para las inspecciones, pero lo que son las comprobaciones rutinarias o serán mínimas o no existirán, ¿vale? Y en cambio hay otros barcos que tienen todo registrado. A cada cuarto de hora, a cada hora, cuando toque. Al fin y al cabo, por ejemplo, en el caso de la máquina, para saber cuándo tienes que hacer el mantenimiento y los tipos de mantenimiento que le vas a hacer, es más práctico que tengas que hacer, pero es más costoso, hacer los mantenimientos de manera predictiva y preventiva que no hacer correctivos cuando ya se ha estropeado o cuando hace ruido. ¿Vale? Entonces, si tú sigues todas sus pautas y vas comunicando con tus diferentes compañeros vía sistemas de gestión... Uy, perdona que me estaban llamando. Son las cosas en directo, no pasa nada. Sí. Sí, sí. Esto, Sergio, que estabas comentando, ¿es el famoso diario de bitácora? Esto sería, el diario sería para la parte de puente. Pero sí, nosotros en la máquina también hay un registro. Registros, ok. No sé si puedes compartir algunos casos, no sé si puedes, en los que tú hayas vivido que esa mala comunicación o esa falta de comunicación, no sé cómo llamarlo, os haya llevado a algún incidente grave. Bueno, incidente al final no, es la situación, ¿no? Que es complicada. Por ejemplo, me acuerdo trabajando en una empresa que es muy conocida de botes de rescate, ¿vale? Y comprobando ganchos, sistemas de anclaje del bote, etcétera. Estaba con un compañero en el puerto de Valencia, ¿vale? Comprobando una embarcación rusa, ¿vale? Con toda la tripulación rusa. Y digamos que los botes llevan como 2 ganchos, uno a cada lado, ¿no? Y esos ganchos, para accionarse desde la parte central del bote, que es donde se coloca la persona que va a pilotarlo, lleva una palanca, ¿vale? Y va accionado con unos cables como los frenos de las bicicletas.
que lleva una funda exterior y un cable por dentro. Entonces, esos cables, si las fundas están deterioradas o rotas, o muy rotas o no hay funda, cuando tú quieres accionar el cable, no hay la presión, el cable se va hacia arriba y no abre los ganchos, ¿vale? O si quieres cerrarlos, pues cuando ya los has abierto para hacer una prueba, el gancho ya no se cierra. Deberías cerrarlo de manera manual, ¿vale? Entonces, cuando se hacen estas pruebas suelen haber unas anillas de seguridad con unos grilletes, unos cáncamos potentes, ¿vale? Que aguanten el peso de la embarcación, porque tú estás en voladizo en el aire, en el barco, en el puerto, Claro. a 10 metros de altura, 12 metros de altura, lo que sea. Entonces tú tienes que hacer la prueba de abrir el gancho y cerrar el gancho para ver si funciona, ¿vale? Pues en este barco pusimos los sistemas de seguridad y cuando fuimos a abrir los ganchos no se abrían, ¿vale? La palanca iba súper bien, ¿eh? Se movía súper bien, pero el gancho no se abría. Entonces dijimos, ostras, vamos a sacar las tapas de, digamos, las maderitas que hay en el casco, ¿no? Del barco para ver por dentro, ¿no? Por dónde pisas el suelo, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces lo sacamos y lo que veíamos era un cable todo oxidado con trozos de plástico por el suelo, todo deteriorado, hecho una porquería. La parte de, es decir, el gancho estaba como repintado, súper bonito, pero la parte de abajo era todo óxido, puro y duro, ¿vale? Entonces nosotros procedemos a hacer una no conformidad y que no pasas el test, ¿no? Y hacerle la documentación al capitán para que te la firme y que tenga en cuenta que no puede salir a navegar porque pone en riesgo la vida de sus marineros, ¿no? De sus tripulantes, incluso la suya propia. Entiendo. ¿Vale? Procedemos a pedirles unas cinchas, unos trácteles, ¿sabes? Como los camiones para coger la carga, Sí. porque era lo único, no tenían eslingas, es decir, la normativa les obligaba a tener unas eslingas de seguridad que son unos cables metálicos gruesos con aros, ¿no? A cada lado, para coger el gancho con los cáncamos y asegurarte que si se abre accidentalmente el gancho, que el bote no se caiga al mar. Entonces tuvimos que coger con las cintas los botes y cogerlos fuertemente al casco para que no se cayeran, y estábamos procediendo ya a hacer la documentación y vemos que se retira la escalera del puerto, ¿vale? Y empieza a vibrar todo, a moverse. Claro, el capitán, previamente, no lo he dicho antes, cuando le dijimos al capitán que no pasaría las pruebas y que era una no conformidad y no podía salir del puerto, se volvió loco a chillarnos. En su idioma, en ruso, era un señor muy alto, se parecía así en altura y volumen. No sé si has visto la serie de Prime Video de Richard, ¿vale? Sí. ¿Vale? Era un monstruo, un armario que si nos hubiera querido pegar o hacer otra cosa, hubiéramos tenido problemas. Daba miedo. Era yo y un señor mayor, muy mayor y muy chiquitín. Sí. Y recuerdo que lo que hizo ese señor, el capitán, fue poner el barco en marcha y zarpar con nosotros a bordo, sin tener permiso, sin avisar a la capitanía de que nos había raptado, ¿vale? Entonces tuvimos que proceder a llamar al piloto, al puerto, ¿no? Para decirle, oye, que estamos hacia temporal, por lo tanto el barco ya cuando arranca saliendo de Valencia, ¿vale? Que iba con él, vino el piloto porque tenía que acompañar para salir, ¿no? El práctico, y el práctico nos decía, pero claro, ¿qué hacen ustedes aquí? Si no tendrían que estar ustedes aquí. Y claro, porque nosotros no nos han dejado bajar. Claro, luego ponen, para que tú te bajes del barco, te ponen una escalera de gato, ¿vale? Sí, es una escalera que cada X peldaños, ¿no? Tiene uno que es mucho más largo, que es para que haga, digamos, de contrapeso contra, digamos, al barco, para que no se dé la vuelta a la escalera mientras estás bajando y tú te quedes contra el casco del barco, ¿vale? Y todo esto con alta mar, viene el barco del práctico a buscarte, y en alta mar, con cuidado de saltar al barco y no caerte al mar, ¿vale?
Esto es Bueno, como era Piratas del Caribe, ¿eh? toda una aventura. Y Vale. esto es de lo más light que te puede suceder, Uf, ya, Sergio. ¿vale? Eh, Bueno, al igual podríamos haber sido unas chicas muy monas con peluca dentro del barco, ¿no? Y esto, Con Sergio, todo ya de tiarrones. Sergio, por curiosidad, ¿cómo acabó este tema? Nada, tú no les firmas el papel, ellos se lo pasan por el forro y se van, y luego en el siguiente puerto que pare, pues ya se avisa para que vayan y los retengan porque no están cumpliendo la normativa de prevención de riesgos Ok. de sus trabajadores, lo que es el SOLAS, ¿vale? Sí, 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 entiendo, entiendo. Y ahora pasando a otro aspecto, ¿no? Que es el tema de la seguridad y sobre todo eso de la toma de decisiones bajo la presión, ¿no? Yo quería preguntarte, bajo tu punto de vista y experiencia, siempre es una opinión, pero ¿cómo se manejan estas situaciones de emergencia desde un punto de vista emocional? Desafiantes, ¿no? No te lo sabría decir porque no he vivido nunca ninguna. Sí que es cierto que se hacen muchas pruebas, digamos, muchos test, muchos ensayos, muchos simulacros para que la gente sepa en todo momento qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, se controlan los tiempos que se ha tardado en evacuar, simulacros de incendios, cada X tiempo pueden haber simulacros que parezcan reales, ¿vale? Con humo de verdad. Entonces, cuando son simulacros reales, estás tranquilo porque sabes que es un simulacro, ¿vale? Pero vas notando ahí el no sé qué, ¿no? El no sé cuá que dicen del estrés, Ya. ¿vale? Pero claro, al final todo depende, no sé, de lo preparada que pueda estar la tripulación. Y Sergio, para ti, ¿qué importancia tiene esa rapidez y precisión en la toma de decisiones? Bueno, vivir o morir, Mm, ¿no? Es que de eso es vivir o morir. O salvar al 50% o a nadie, ya, 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 ya. ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en el Costa Concordia Mm, murió gente que se quedó atrapada en los camarotes. sí, 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 sí. Entonces, son las decisiones. Ujú. Al final siempre el fallo siempre es humano, pocas veces es la máquina. Bueno, o sea, tiene que ver con la toma de decisiones en ese momento. Exacto. Ujú. Y entonces, linkando con esto, ¿qué capacitaciones, ya se ha hablado un poco de los simulacros, para la preparación psicológica para estos momentos de crisis, ¿no? Sobre todo para quien toma decisiones, que son capitanes, contramaestres, en fin. Supongo que es la experiencia, es que no te lo sabría decir. Yo me acuerdo de cuando yo estudiaba y para hacer los cursos de protección de riesgos, ¿no? Es decir, hacíamos, para poder empezar a navegar, te hacía falta el supervivencia en la mar y el lucha contra incendios, ¿no? Son dos cursos, así nivel básico. Y yo me acuerdo que íbamos a un lugar que se llama Campadró, ¿vale? Que está por Manresa o Martorell, no sé, está por ahí para arriba. No he mirado nunca en el mapa dónde está, pero sí que es verdad que era un curso donde en la parte de fuego era con fuego de verdad, ¿vale? Ahora se hace de chichinabo, ¿vale? Con una columnita de propano, 4 extintores, una barbacoa, ¿vale? Hay centros que lo hacen súper bien, ¿eh? Pero yo he visto también centros que es un cachondeo y luego la gente titula con mangueras, es decir, con el traje, es muy bien, ¿eh? Es decir, en Campadrón incluso tenían, al menos como yo lo recuerdo, un barco gigante de hormigón. Es un edificio que simula un barco, Mira. ¿vale? Y lo llenan con espumógeno, con agente espumógeno, hasta arriba todos los pisos y tienes que bajar por las escaleras con la mano delante, tocando el hombro de tu compañero y con un casco en la cara y colocado de tal manera que no lo levantes que te comes la espuma, Claro. ¿vale? Y es desde arriba bajar, no sé si son 2 o 3 pisos, todas las escaleras, la rutina que hay, la ruta, hasta salir por la puerta. Fíjate. Y luego había otra práctica que era en un edificio barco, vamos a decirlo así, similar, montar una serie de fuegos con humo y tú ponerte un equipo autónomo de respiración y tener que entrar con la manguera, apagar los fuegos y salir. Y ahí sí que vives estrés
porque si tienes la suerte de ser los primeros, hay oxígeno sin problemas, pero los últimos que cogen la botella van con la reserva y van escuchando ¡pi! Todo el trayecto, ¿vale? Y ahí está el estrés de se me acaba el aire. O sea, se entrenan bien, veo, ¿no? Sí. Qué bueno. Sergio, estamos llegando ya al final de esta primera parte de la entrevista, que ya os invito a que no os perdáis la segunda, porque vamos a hablar de tecnología aplicada al aspecto marítimo. Sí, ya te ríes. No sé si hay algún aspecto de los que hemos hablado que nos hayamos dejado alguna cosita que quisieras poner de manifiesto. No sé. Es que es muy extenso. El mundo náutico es muy extenso. Entiendo. Bueno, yo me voy a quedar sobre todo con un aspecto, y es que hemos hablado mucho de temas de preparación psicológica, toma de decisiones, pero que al final son las personas las que generan los problemas y no tanto la máquina, ¿no? Yo me voy a quedar con ese aspecto. Por eso es la importancia tanto de una muy buena formación humana, personal y también profesional, ¿cómo no? Bueno, también hay que decirlo que, perdona, Rafael, en España hay muy buenos marinos mercantes, hay que decirlo, hay que puntualizarlo, Y queda patente. y muy profesionales. Aquí ¿vale? Es decir, he conocido muchísima gente y muy profesionales. Perfecto. Sergio Novo, ingeniero naval, muchísimas gracias por habernos dado todo este testimonio en el mundo extraordinario, y os emplazo a la segunda parte, muy interesante, no lo perdáis, porque Sergio nos va a explicar cosas muy interesantes, entre ellas el aspecto tecnológico, que es muy importante. Muchas gracias y hasta la próxima. Venga, chao.